¿Qué tal? Pues es un gozo estar nuevamente con ustedes, congreso de reuniones de hogar, gente hambrienta por la palabra, por extender el reino, gente llena de la pasión para servir a Cristo, y me encanta poder estar aquí con ustedes. Quiero agradecer, ahorita Jorge estuvo agradeciendo, yo quiero agradecer a toda la gente de medios. Claro que ahí entre esa gente se encuentra mi hijo, pero no solamente él, sino toda la gente de medios que está haciendo posible que yo pueda estar transmitiendo por este medio. Quiero dar gracias y dar gracias a los pastores, dar gracias a Jorge e Ivonne, a Juan Carlos y Dina y a todo el equipo. Un saludo para todos, a la familia mi familia que se encuentra por allá también. Les doy un saludo a todos con todo mi corazón, y estamos listos para alargar las cortinas de nuestras habitaciones, listos para que las estacas profundicen y para poder hacer avanzar el reino. ¿Cuántos están listos? Estamos listos, ¿verdad que sí? Gracias, Señor. Gracias porque en este día, Señor, tú tienes palabra que va a transformar, a seguir transformando nuestras propias vidas. Gracias, Señor, por lo que tú quieres hablarnos. Estamos listos y, Señor, estamos dispuestos, Señor, a poner por obra, no solamente a ser oidores, sino hacedores de la palabra que tú nos estás hablando, en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quiero compartir un poquito sobre qué sucede cuando la iglesia toma su lugar, ¿sí? Creo que este es el tiempo, por los tiempos que estamos viviendo, porque este es el tiempo en donde la iglesia tiene que madurar, la iglesia en general, no solamente estoy hablando de una iglesia, sino la iglesia en general. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que alargar las cortinas de nuestra habitación, tenemos que saber que Dios tiene propósitos para establecer su reino en la tierra. Como ayer hablábamos, el Señor quiere llenar la tierra con su gloria, y este es el tiempo para que tú y yo entendamos que se trata de algo mucho más que nuestra propia vida. Se trata de hacer avanzar el reino de los cielos, y tú y yo somos gente que estamos siendo entendidos. Ayer hablábamos de qué necesitamos la iglesia para poder hacer avanzar el reino, para ser colaboradores con Dios. Necesitamos tener esta relación viva, como cantábamos ahorita. Señor, queremos que llenes mi casa, Señor, con tu presencia. Que tenemos que tener una relación viva con Jesús. Tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios cada día. Tenemos que ser entendidos en estos tiempos que estamos viviendo, aceptar que la tarea es para todos, ¿sí? Y movernos, ¿sí? Una iglesia que se mueve, una iglesia activa, una iglesia que no se acomoda ni se conforma. Yo he visto cosas hermosas al vivir una vida con el Señor, pero sabes, hay mucho más que Dios quiere hablarnos y hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que estoy agradecida con Dios, pero no estoy conforme porque sé que hay mucho más en el Señor y quiero ir por Él. ¿Tú quieres ir por lo que Dios tiene para ti y a través de ti? ¿Quieres ir por eso? Sí queremos, sí, Señor. Entonces yo quiero hablarte un poquito. Mira, cuando tú y yo oramos esa oración tan conocida del Padre Nuestro, tú y yo, parte de esta oración dice: venga tu reino a la tierra, que venga tu reino. ¿Cuántos anhelan que el reino de Dios se establezca en la tierra? ¿Verdad? ¿Cuántos anhelan ver a un mundo que ama a Dios y que vive para Dios? Anhelamos eso, que venga tu reino. Es nuestra oración, es una oración que conocemos desde pequeños, pero es una oración que realmente queremos vivir, que venga tu reino. Y cuando el reino de Dios viene, entonces es el gobierno de Dios. Y Dios quiere usar a la iglesia para establecer el gobierno de Dios, su gobierno, su estilo de vida. Dios quiere usarte a ti, usarme a mí para establecer este estilo de vida. Es necesario
que la iglesia entremos a otro nivel. Es necesario que maduremos, que sigamos avanzando, que sigamos siendo entendidos, ¿ok? Y estos versículos, voy a leer voy a mencionar dos versículos, no lo tienes que buscar, pero en 2 de Corintios 2:14 es un versículo que yo menciono mucho porque me da ubicación, ¿verdad? Dice ahí la palabra, 2 de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Así que me encanta porque empieza el versículo diciéndome, yo te doy victoria. ¿Sí? Habrá adversidades, habrá circunstancias difíciles, habrá momentos que lo veas imposible, pero el Señor dice, más a Dios gracias, el cual me lleva siempre en triunfo, ¿sí? Y la palabra de Dios es verdad, ¿sí? La palabra de Dios es la voz de Dios hablándonos y yo lo creo. El Señor nos lleva siempre en triunfo, aunque no siempre las cosas suceden como nos gustaría que sucedieran, pero Él siempre nos lleva en triunfo. Y para que haya triunfos hay batallas, ¿verdad? Entonces, y luego dice, por medio de nosotros, por medio de mí, por medio de ti, manifiesta, se hace palpable en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, en este versículo podemos ver y tener la certeza de que si nosotros tomamos el lugar que nos corresponde como iglesia, como discípulos de Cristo, el Señor nos va a llevar en triunfo y por medio de nosotros va a manifestar en todo lugar el aroma de Cristo, el aroma de Cristo. ¿Cómo crees que es el aroma de Cristo? Es un aroma que atrae, es un aroma de amor, es un aroma de perdón, es un aroma de reconciliación, es un aroma de restauración, es un aroma maravilloso. Por medio de nosotros manifiesta este aroma Jesucristo. Y luego dice, otra escritura, 1 de Pedro 2:9, también nos ubica como creyentes, como discípulos, como iglesia, como hijos. Cantábamos ahorita, ¿verdad? Soy hijo de Dios, ¿verdad? Perdonado, escogido y soy hijo de Dios. Bueno, dice aquí la palabra en 1 de Pedro 2:9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso me hace sentir amada, me hace sentir me recuerda que soy un pueblo especial adquirido por Dios, adquirido. ¿Cómo fue que Dios me adquirió como su hija? A través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Jesús que yo he aceptado para perdón de pecados y para vida eterna. Entonces, pero luego dice, o sea, primero, otra vez, la primera parte me da esta certeza de que soy hija, ¿sí? Pase lo que pase, soy hija. Dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero la segunda parte dice, ¿para qué? Me encantan los para qué a mí. Ayer hablábamos, ¿verdad? El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y luego veíamos en Hechos 26, levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti. Hay un para. ¿Sí? Y si tú ves el libro de Esther, Mardoqueo le dice, para esta hora has llegado al reino, a Esther. Mardoqueo le dice a Esther. Entonces, hay un para qué, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos ha Dios escogido, salvado, reunido como un pueblo? Somos un pueblo adquirido por Dios y dice, para que anuncies. Para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿sí? Hay un para qué. O sea, no es solamente para que yo me sienta a gusto, para que, pues me siente muy cómoda y digo, pues ya la hice, no importa lo que pase, yo ya tengo vida eterna y los demás no, allá ellos, ¿verdad? No, hay un para qué, Y tú y yo tenemos que entender que estamos en este tiempo crucial en donde la iglesia tenemos que madurar para llevar y establecer el reino de Dios, el gobierno de Dios en la tierra, ¿sí? Hay un para qué. Entonces, es tiempo
que la iglesia tome el lugar que le corresponde. Y la iglesia somos todos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos todos los que reconocemos que Jesús es Señor, es Salvador, Jesús es nuestro Redentor y hemos decidido vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Somos la iglesia. Entonces, es tiempo que la iglesia tome el lugar que le corresponde. ¿Por qué? Porque la iglesia es influencia, ¿sí? Para la sociedad, para tu casa, para tus vecinos. La iglesia somos influencia. La iglesia debemos de ser consejeros, ¿sí? Por eso le puse a esta plática, cuando la iglesia toma su lugar. ¿Sí? Cuando la iglesia toma su lugar, podemos ser consejeros de acuerdo a la palabra. La iglesia debemos de ser un modelo a imitar. La iglesia debemos de ser ejemplo, ¿sí? Ejemplo en todos los sentidos, ¿sí? La iglesia debemos ser inspiración, debemos de ser la solución y no parte de los problemas, ¿verdad? Problemas hay muchísimos. Pero tú y yo, al tener nuestra fe bien puesta en Jesucristo, en su palabra, en el poder del Espíritu Santo, en el amor de Dios, tú y yo tenemos la solución en nuestra vida y somos parte de la solución y no parte del problema, ¿verdad? Tenemos que tomar el lugar que el Señor quiere. Es un lugar de autoridad, es un lugar de gobierno. Somos las puertas por donde entra el Rey de Gloria a una familia, a una ciudad, a una colonia. Somos las puertas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Debemos dar a conocer a Jesús en cada lugar donde estemos presentes, en cada lugar donde estemos, a través de lo que hablas, a través de cómo vives, a través de tu ejemplo. Tú y yo, ¿sí? Tenemos que dar a conocer a Jesús en el lugar en donde nos encontramos, ¿sí? ¿Ok? La iglesia somos un grupo de personas en todo el mundo, ¿sí? Que hemos rendido nuestra vida a Jesucristo, ¿sí? Y Dios quiere usar a la iglesia. El Señor, fíjate, cuando Pedro reconoció, Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías esperado. Cuando Pedro reconoció eso, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló tu familia, no te lo reveló tus amigos, te lo reveló mi Padre. Tiene que haber una revelación de quién es Jesús, pero tú y yo somos instrumentos de Dios que Dios quiere usar para que el mundo tenga esta revelación a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y el Señor Jesús le dice, las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, el Señor nos da autoridad y tú y yo tenemos que tomar y ocupar el lugar que Dios nos ha dado. ¿Ok? Somos este grupo de personas que hemos rendido nuestra vida a Jesús, hemos reconocido que Jesús es Señor y que solo a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, solo a través de ese sacrificio podemos tener vida eterna y creemos en la resurrección. Él está vivo, Jesús está vivo, Jesús está vivo y Jesús quiere dar vida a todo el que en Él cree. ¿Lo crees tú? ¿Lo crees? Ok, entonces estamos aprendiendo a vivir la vida del reino de Dios en la tierra. No hemos terminado, ¿verdad? Estamos aprendiendo a vivir, pero lo que vamos aprendiendo tenemos que ponerlo por obra, tenemos que compartirlo, tenemos que contagiar a otros, tenemos que establecer el reino de Dios, ¿sí? Esto, cuando establecemos el reino de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida, ¿sí? Transforma el ambiente, ¿sí? Tú puedes, aunque tal vez tú seas el único en tu casa que conoce la palabra y que has decidido vivir de acuerdo a la palabra, tú eres una persona que puedes transformar el ambiente de tu casa, porque la palabra en tu vida hace la diferencia. Jesús en nuestra vida hace la diferencia. Toma el lugar que te corresponde. La palabra, el reino de Dios en mi vida transforma el ambiente de violencia a paz,
¿sí? Un ambiente de maldad. Díganme si no, el mundo y la maldad está dándose vuelo en el mundo, pero tú y yo tenemos que también tomar el lugar que nos corresponde, por supuesto, y establecer el gobierno de Dios. Dice la palabra que el Señor Jesús triunfó sobre principados y potestades y los exhibió públicamente, anulando el acta de decretos que había en nuestra contra. Él triunfó, él clavó en la cruz esa acta de decretos y él triunfó. Dijo conmigo, él triunfó, él triunfó. Y si él triunfó, por eso dice, yo te llevo siempre en triunfo, porque yo ya triunfé. Así que no temas, no desmayes, no te rindas, no te acomodes. Vamos a establecer el gobierno de Dios en la tierra a través de una iglesia madura, de una iglesia entendida, de una iglesia que acepta la responsabilidad, todos, no solamente una persona, de una iglesia que sabe que tenemos que movernos, mover nuestras cortinas, las cortinas, extenderlas, habla de movimiento, habla de quitar los límites que tú y yo hemos puesto en nuestra manera de vivir o en nuestra manera de extender el reino. Ahora, quiero hablar algunas cosas de qué sucede cuando la iglesia toma su lugar. ¿Qué sucede? Y vamos a estar en el libro de Daniel. Les agradezco a los que están poniendo por ahí los versículos. Sí, vamos a estar en el libro de Daniel porque es impresionante cómo Daniel, ¿verdad? Pudo tomar el lugar que le correspondía, aunque él era un cautivo en el palacio del rey, ¿sí? Pero no vivía como un cautivo. ¿Sí? Tú y yo podemos estar atravesando por momentos difíciles y sentirnos cautivos, sentirnos atrapados, sentirnos sin salida, pero tú y yo tenemos que aprender a vivir en libertad y de acuerdo al reino de los cielos en cualquier circunstancia que nos encontremos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando la iglesia toma su lugar? Número uno, es notorio que somos diferentes y se nos otorga autoridad. Es notorio. Y vamos a ver en Daniel capítulo 6, ¿sí? En Daniel capítulo 6, versículo 3, estamos hablando de Daniel. Daniel era uno de los cautivos de Judá llevados, ¿sí?, a Babilonia y estaban a él le tocó el reinado de varios reyes ahí en Babilonia, pero en este momento estaba el rey Darío, ¿sí? En el capítulo 1 tú puedes ver 1 y 2 y 3, tú puedes ver el reinado de Nabucodonosor y Daniel estaba ahí, ¿verdad? Daniel llegó siendo un joven y ahí pasó, yo creo que el resto de su vida. Estaba leyendo que cuando estamos aquí en el capítulo 6, creo que ya tenía casi como 80 años. Yo dije, wow, Señor. Pero fíjate lo que sucede. Entonces, él estaba en el palacio del rey como cautivo, pero en su corazón él era libre. Él era libre porque tenía una fe inquebrantable. En su corazón él no estaba lleno de queja, lleno de amargura, lleno de ay, ¿por qué? ¿Por qué me sucedió? ¿Por qué a mí? Si yo no quería estar en este lugar, pues muchas veces no queremos estar en ciertas circunstancias, pero aún en esas circunstancias difíciles podemos ser gente que tomamos esa fe que tenemos y permanecemos en libertad, en gozo, en paz, en fortaleza, porque Dios lo hace posible, porque Él siempre, di conmigo siempre, siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, es notorio cuando tú y yo tomamos nuestro lugar como iglesia, ¿sí? No un lugar porque tenemos carácter fuerte o un lugar porque yo aquí van a ver quién soy. No. Un lugar, el lugar del gobierno de Dios, ¿verdad? Aquí podemos tomar ese lugar de hijos, ese lugar de gente, pueblo escogido por Dios para anunciar. ¿Sí? Entonces, dice aquí en el versículo 3, pero Daniel mismo, ¿sí?, era superior a estos sátrapas. El rey Darío había tenido una estrategia de poner 120 sátrapas, 3 gobernadores, ¿verdad? Y dice en el versículo 3, Daniel mismo era uno de esos gobernadores. Dice, Daniel mismo era superior
a estos sátrapas? ¿Qué sucede cuando tú y yo tomamos el lugar que Dios nos está llevando a tomar en la sociedad? ¿Qué sucede? Es notorio que somos diferentes, ¿sí? No por mis fuerzas, sino por el Espíritu de Dios en mi vida, ¿ok? Dice aquí, Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él, ¿qué cosa había? Un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, ¿sí? Es notorio que somos diferentes y se nos otorga autoridad, ¿sí? Si algo estamos orando es, Señor, lleva a tu pueblo a ocupar lugares de autoridad en el gobierno, en la educación, en todas las esferas de influencia, en esos 7 montes de influencia, en los medios de comunicación. Señor, lleva a gente comprometida, gente apasionada, gente con convicciones, gente que no va a ceder ante amenazas que podamos tener, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en Afganistán, gente comprometida que a pesar de lo que están viviendo, están decidiendo compartir la palabra y dar su vida. Si de cualquier manera me van a matar, dicen, pues yo voy a aprovechar mi tiempo, ¿verdad? Voy a aprovechar y voy a compartir la palabra y voy a mostrar quién es Cristo y voy a declarar que el reino de Dios se establece en la tierra. Entonces, Daniel tenía características propias de un varón que ama a Dios. Y bueno, Daniel, yo quiero en este momento que tú y yo pensemos que Daniel somos la iglesia. ¿Ok? Daniel tenía características propias de la iglesia que ama a Dios, ¿ok? Y Daniel estaba cautivo, ¿sí? Estaba cautivo en una cultura que no honraba a Dios, ¿sí? Pero él se propuso, di conmigo, él se propuso no contaminarse. Wow, qué importante que en este tiempo en donde estamos viviendo en una cultura que está generalmente siendo una cultura que establece leyes contrarias a Dios, que vive de acuerdo a sus propias concupiscencias, que viven como se les da la gana, no con venga tu reino, Señor. Pero qué importante que tú y yo, como gente que le creemos a Dios, que somos gente de Dios, pueblo escogido, sí, qué importante que nos propongamos no contaminarnos. ¿Sí? Que nos propongamos no contaminarnos y que vivamos honrando a Dios con nuestro estilo de vida. Es tan fácil. Yo he visto ahora gente, aún en medio de la pandemia, que se ha desanimado, que se ha apartado de Dios. No digo de una congregación, no digo de un ministerio, se ha apartado de Dios y está viviendo otro estilo de vida que obviamente no le va a llevar a algo bueno, ¿verdad? Pero qué fácil es que uno pueda enfriarse de esta vida, de este estilo de vida apasionado por Dios. Qué fácil es que uno se desanime, qué fácil es que uno acepte mentiras como Eva aceptó esas mentiras, ¿verdad? De come, no importa, mira, está apetecible, es antojable este fruto. Es tan fácil poder aceptar esas mentiras, pero yo quiero animarte y la palabra nos anima, sobre todo, más que yo, la palabra nos anima a permanecer y a tomar el lugar que nos corresponde como iglesia. ¿Ok? Daniel dice ahí en el capítulo 1, 8 y 9, no lo busques, pero dice, Daniel propuso no contaminarse. Él estaba llegando a un palacio. Sí, cualquiera diría, wow, estoy esclavo, pero en el palacio, ¿verdad? Él estaba llegando al palacio del rey, él comía a la mesa del rey, pero del rey que era un rey que no conocía a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, aunque tenía todo tipo de alimentos en la mesa, él escogió ciertos alimentos para no dañar su vida. Velo en el sentido también espiritual. Escoge los alimentos que no dañan tu vida. Y no me refiero al alimento de la carne, y también, ¿verdad? Pero escoge los alimentos que no dañan tu vida. Escoge lo que bendice tu vida para que esto también enseñes. Entonces, dice Daniel propuso no contaminarse. Ok, puso Dios a Daniel en gracia, ¿sí? Con la gente con la que tenía que trabajar.
Yo declaro que cada uno de nosotros que estamos en este lugar, que estamos viendo la transmisión, yo declaro que Dios nos da su gracia en el lugar en donde nos toca trabajar. ¿Para qué? Para establecer el reino de Dios, para establecer el gobierno de Dios, ¿ok? Entonces, Daniel, fíjate, en el capítulo 1:20, si lo ponen por ahí, Daniel podía aconsejar con sabiduría del cielo, ¿sí? A los reyes. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores. Esto yo anhelo, que cada cristiano, cada discípulo pueda ser un consejero en el lugar en donde Dios nos ha puesto. Que tú como discípulo en la reunión de hogar, tú puedas aconsejar de acuerdo a Dios, no de acuerdo a tus emociones o a la experiencia de vida que tienes, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestros consejos nunca pueden ser de acuerdo a lo que pues yo pienso. No, no, no. Tienen que ser de acuerdo a lo que Dios dice. Si tú vas a aconsejar, aconseja lo que Dios dice. ¿Ok? Entonces, y quiero mencionar algunas características que tenía Daniel. Y yo digo, Señor, que la iglesia tengamos estas características para poder establecer tu gobierno, Señor, en la tierra. Daniel era fiel, aun cuando se encontraba en un lugar no muy cómodo, ¿verdad? Muy cómodo tal vez físicamente, pero no muy cómodo espiritualmente. Pero él era fiel, él era leal, él era trabajador, prudente, o sea, todas estas características y más, ¿verdad? Era sabio, era un servidor de Dios, no era conflictivo ni agresivo. Todo esto tenemos que estar nosotros estableciendo en nuestra casa, en nuestro hogar, ¿sí? Como un estilo de vida. Tenemos que estar siendo modelos, tenemos que estar estableciendo estas características. No era conflictivo ni agresivo, aquí no hay nadie agresivo, ¿verdad? Aquí todos somos llenos del carácter de Cristo, ¿verdad? No era agresivo, no, era un hombre diligente, era amable, era íntegro, no tenía nada que esconder o de lo que tuviera que avergonzarse. ¡Wow! Señor, danos estas características, porque estas características son las que tiene que estar manifestando la iglesia, estableciendo la iglesia, tomando la iglesia, cuando la iglesia toma su lugar, ¿sí? Era un hombre que no tenía nada que esconder o de lo que tuviera que avergonzarse. Era un hombre que tenía discernimiento espiritual. Acuérdense que Daniel asemeja o simboliza a la iglesia, ¿ok? Tenía discernimiento espiritual, tenía disciplina, no permitió que la presión del momento lo llevara a violar sus principios. ¡Wow! No permitió que la presión del momento lo llevara a violar sus principios ni a deshonrar a Dios. Él tenía un compromiso permanente con Dios, ¿sí? Tenía carácter para enfrentar las situaciones difíciles, pero no carácter propio, sino el carácter que Dios le estaba formando en él, ¿sí? Tenía valentía para defender sus convicciones, tenía fe. En tu reunión de hogar seguramente llegará gente, ¿sí? Que tiene otras maneras de pensar, gente, porque queremos ganar a gente que no conoce a Dios, queremos ganarla, queremos invitarla, no tengamos miedo de invitar a esa gente que tal vez tiene otras maneras de pensar, pero al contrario, es un reto que tú y yo tenemos que tomar y tenemos que saber bien lo que la palabra dice, tenemos que ser un modelo para esa gente, tenemos que aconsejar de acuerdo a la palabra, invitemos a esa gente que tal vez nos va a hacer preguntas difíciles, ¿sí? Pero que tú y yo, como estamos madurando en Cristo, en su palabra, en el estilo de vida, tú y yo podemos tomar el lugar que nos corresponde y ser influencia para transformación de vida. Ok, Daniel se ganó el respeto y la admiración del rey y también, pero también se ganó el celo y la envidia de sus compañeros. Esto sucede.
¿verdad? Cuando una persona empieza a ganar, a tener esta gracia, una gracia dada por Dios, cuando una persona empieza a tener esta gracia dada por Dios y empieza a tener autoridad, ¿verdad? Porque es notorio que es diferente, él empieza a prosperar, pero también se gana el celo y la envidia de tal vez de los que te rodean. Pero, ¿sabes qué? Mira, ahí en Daniel 6:4, vamos a Daniel 6:4, dice ahí que se ganó el celo y la envidia de alguno de sus compañeros. Dice ahí la palabra, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel, ¿sí? Y pues estuvieron maquinando, porque el mundo está maquinando y no es el mundo, a final de cuentas es el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, del pueblo adquirido por Dios, es el que está maquinando cómo hacerle para hacer tropezar a los cristianos, cómo hacerle para que renuncien a su fe, cómo hacerle para que se desanimen. Entonces estos sátrapas empezaron a buscar cómo hacerle para deshacerse de Daniel, ¿verdad? Pero y encontraron una manera, pero no lograron su objetivo. Encontraron una manera de ponerle ahí una trampa, pero no lograron su objetivo. Yo te puedo decir, no es suficiente querer ser diferente. Hay que actuar diferente, ¿sí? Daniel, pues, tuvo que actuar diferente. Tuvo que actuar de acuerdo a todas las características que acabamos de ver que él tenía. Tuvo que ser disciplinado, tuvo que ser íntegro, tuvo que ser lleno de fe, de convicciones, etc. No es suficiente querer ser diferente, hay que actuar diferente, ¿sí? No es suficiente orar, y eso tú dices, ¿cómo no es suficiente? Hay que obedecer, ¿verdad? Porque muchas veces la gente dice, Señor, y ora, la gente ora, y Señor, yo te pido que tú me des libertad y me prosperes, pero está llena de amargura y no quiere perdonar. Y no podemos avanzar cuando nosotros mismos, aunque oramos, no obedecemos. Tenemos que ser gente obediente a la palabra, tenemos que ser gente valiente, tenemos que levantarnos y resplandecer porque ha venido la luz de Cristo a nuestra vida, y para levantarnos yo tengo que sacar de mi vida todo esto que estorbe. Como decía ayer la plática, Pedro decía, ¿cómo voy a estorbar yo lo que Dios quiere hacer? No quiero, ¿verdad? Entonces yo no quiero estorbar lo que Dios quiere hacer, pero para eso yo tengo que ser obediente, ¿sí? No basta con creer, es necesario mostrar nuestra fe. O sea, sí, claro, tengo que creer, pero yo tengo que mostrar mi fe. No es suficiente decir yo creo, sino en el momento de dificultad, en el momento de oportunidad para dar marcha atrás, en el momento de la tentación, yo tengo que mostrar, conmigo mostrar mi fe, ¿ok? No basta con querer ser íntegro, hay que decir no a las tentaciones, ¿sí? Tenemos que decir no a las tentaciones. Entonces, Daniel, ¿verdad? Sabía que era pueblo de Dios, adquirido por Dios para anunciar las virtudes, ¿sí? De Jesucristo, de Dios. Número uno era, es notorio que somos diferentes y se nos otorga autoridad. ¿Qué sucede cuando la iglesia toma su lugar? Número 2, peleamos nuestras batallas en alabanza y oración. Peleamos nuestras batallas en alabanza y oración, ¿sí? ¿Qué sucedió? Sucedió que los sátrapas buscaron esta situación para deshacerse de Daniel, ¿sí? Buscaron, ¿y qué hicieron? Hicieron que el rey firmara un edicto, ¿verdad? En donde cualquier persona que orara a un dios que no fuera el rey, porque el rey era considerado como un dios con D minúscula, ¿sí? Y entonces cualquier persona que orara, que levantara su oración a un Dios que no fuera el rey, entonces iba a ser echado en el foso de los leones, ¿sí? Y el rey firmó este edicto, el rey selló el edicto, pero entonces se enfrentó, aquí empieza otra batalla para Daniel. Tú y yo enfrentamos muchas batallas y las enfrentaremos porque las batallas es parte de nuestra vida, ¿sí? Dice la palabra, cuando Pablo estaba a punto de ser sacrificado, dice, he peleado la buena batalla, ¿sí? Es una batalla.
hay que pelear la buena batalla, dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tenemos que guardar nuestra fe, tenemos que aprender a pelear nuestras batallas y las batallas que estamos enfrentando en adoración, en alabanza y en oración. ¿Sí? Tenemos que cantarle al Señor, no solamente porque todo está tranquilito a mi alrededor, sino tenemos que cantarle a Dios porque Él es Dios, porque para Él no hay nada imposible, porque Dios es soberano, porque Dios reina, porque Dios quiere establecer su gobierno en la tierra a través de la iglesia. ¿Ok? Entonces, ante la injusticia, ante los celos, las envidias, las amenazas, la intimidación, ¿sí? Ante los conflictos, ante las enfermedades, ante la crisis, ante la muerte, aún de seres tan queridos, ante las acechanzas del enemigo, ante las tentaciones, la violencia, la corrupción, la avaricia, el autoritarismo, tú y yo tenemos que aprender a pelear nuestras batallas, las batallas, no son nuestras, son las batallas que voy enfrentando, sí, tenemos que aprender a pelearlas en alabanza a nuestro Dios y en oración. Ahí es en donde tú y yo tenemos la victoria, ahí en alabanza. Y mira lo que sucede aquí en 6:10, en el capítulo 6, versículo 10. ¿Sí? Daniel supo que había este edicto. Daniel supo. Y claro que dice, ¿y ahora cómo salgo de esto, verdad? Y mira lo que sucede en el versículo 10, dice, cuando Daniel supo, tú y yo sabemos cómo está el mundo, tú y yo sabemos las leyes que a veces se establecen y que no son de acuerdo a Dios, tú y yo sabemos que el mundo está de cabeza, pero aquí estamos los hijos de Dios para establecer el gobierno de Dios, para tomar el lugar que como iglesia nos corresponde. Y cuando Daniel supo, dice en el versículo 10, que el edicto había sido firmado, entró ¿en dónde? En su casa. Hace ratito cantábamos, mi casa, Señor, que se llene tu casa con tu presencia, que se llene tu casa, que se llene la casa de cada reunión de hogar, que se llene la casa de tu presencia. Dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Antes de qué? Antes del edicto, antes de esa amenaza que tenía. Él dice aquí, entró en su casa. O sea, tú y yo sabemos las adversidades que enfrentamos y qué tenemos que hacer, entrar en nuestra casa. ¿Y qué cosa? Abiertas las ventanas, que el mundo se dé cuenta cómo somos, cómo enfrentamos las batallas, que el mundo se dé cuenta cómo es que Dios nos da la victoria en medio de las batallas. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, o sea, se rendía, Señor, yo me rindo a ti, Señor, me rindo, Señor, mi vida te pertenece, Señor, aún si me tienen que aventar al foso de los leones, mi vida te pertenece, aún si voy a ser muerto por predicar tu palabra, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona de justicia, me espera la corona que tú tienes preparada para todos los que te amamos, Señor. Entonces, dice, se arrodillaba 3 veces al día, habla de rendición, habla de reconocer de quién se trata de Dios, se trata de su reino y no de nosotros. Entonces dice, y oraba y daba gracias. Fíjate, yo no veo aquí a un Daniel angustiado. Yo no veo a un Daniel desesperado. Yo no veo a una iglesia dudando. Yo no veo a una iglesia amargada. Yo aquí veo a un Daniel, a una iglesia que se rendía todo el día, 3 veces al día, pero además oraba y daba gracias. Daba gracias. Señor, gracias, porque yo no sé cómo tú puedes hacerlo, pero lo vas a hacer, cómo tú lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Señor, gracias, porque aún si mi vida es puesta en el altar, Señor, y es llevada a la muerte, Señor, mi vida te pertenece, y que muchos oigan y muchos vean en mi casa, en mi reunión de hogar, en el ministerio, en mi cuadra, en mi colonia, que muchos vean, Señor, quién eres tú y quién gobierna y quiere gobernar la tierra.
Entonces, me encanta porque dice, daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Número 2, cuando la iglesia toma su lugar, sabe cómo pelear las batallas. Sabe cómo pelear las batallas, batallas que todos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Hay batallas de todo tipo, color, sabor, ¿verdad? Hay rachitas, hay rachotas, ¿verdad? Pero en todo tiempo, en medio de las batallas, tú y yo tenemos que aprender a pelearlas, ¿sí? De rodillas, dirigiéndonos a nuestro Dios. Aun cuando tenemos una amenaza en nuestra contra, podemos dirigirnos a nuestro Dios. Y esto es lo que tenemos que enseñar en nuestras reuniones de hogar. Esto es lo que tenemos que enseñar en la congregación. Esto es lo que tenemos que enseñar en la cuadra, en la colonia, en la familia. Esto es lo que tenemos que enseñar. Y me viene a la mente también, Pablo, no lo busques, pero ahí en Pablo, apúntalo nada más si estás tomando notas. Me viene a la mente también Pablo y Silas cuando estaban ahí en la cárcel, en el calabozo de más adentro, encarcelados por predicar la palabra, en una injusticia como en este caso de Daniel, ¿verdad? Y Pablo y Silas dice, a medianoche, en el momento más oscuro, en la tribulación más difícil, en el momento más inesperado de tu vida y oscuro, Pablo y Silas a medianoche, dice, oraban y cantaban himnos a su Dios, dice, cantaban himnos. Sí, yo me imagino a Pablo y a Silas en ese lugar oscuro, porque era un calabozo de más adentro y además era medianoche, ¿verdad? O sea que era cuando estaba lo más oscuro de su vida. ¿Y sabes cómo pelearon esa batalla? Con alabanza, con adoración y con oración. Y es tiempo que la iglesia tomemos el lugar que nos corresponde. Entonces, y fíjate, dice, ahí donde están Pablo y Silas orando y alabando. Yo me imagino a Pablo y a Silas cantando, Dios de lo imposible, te adoramos, eres soberano, tú tienes el control de todo, Señor. Tú eres Dios, tú eres Dios. Entonces, ahí es donde se sacuden los cimientos de la cárcel. Iglesia, tenemos que sacudir los cimientos de una nación, tenemos que sacudir los cimientos en donde la gente está parada, cimientos de incredulidad, cimientos de pecado, tenemos que sacudir esos cimientos a través de alabar y de orar continuamente, creyendo que Dios nos levanta. Tenemos que, ahí es donde se sacuden los cimientos, dice la Biblia en Hechos 16, 23 al 33. Dice, se sacuden los cimientos de la cárcel, ahí es en donde se abren las puertas. Yo anhelo ver que las puertas de cada familia son abiertas para poder venir a esta libertad que Jesucristo ha pagado para nosotros, ¿verdad? Ahí se abren las puertas, ahí se rompen las cadenas de adicciones, cadenas de todo tipo de cadenas. Ahí se rompen las cadenas de esclavitud. Y en el versículo 32 de Hechos 16, si lo pueden poner en la pantalla, en el versículo 32 dice, le hablaron la palabra, Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor al carcelero y a todos los que estaban en su casa. Gente valiente, familia, gente valiente. Gente que una vez que se abrieron las prisiones y se rompieron las cadenas, no corrieron, no se fueron. Tú puedes leer el pasaje y ahí se quedaron y el carcelero estaba todo temeroso porque el carcelero seguramente iba a sufrir la muerte por haber permitido que escaparan, ¿verdad? Y dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí dicen, Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice ahí que le hablaron la palabra del Señor al carcelero y a todos los que estaban en su casa, a todos los que estaban en su casa. Tenemos que hablar la palabra a todos los que estén en tu casa. Y luego dice que se bautizaron y dice, como ayer veíamos, o sea, paquete completo, ¿verdad? Se bautizaron y después Pablo y Silas fueron libres, vencieron esa batalla, pero después se enfrentaron otra, ¿verdad? Y ellos aprendieron a pelear sus batallas. Cuando la iglesia toma su lugar, aprendemos
a pelear nuestras batallas, sabemos cómo pelearlas, y no porque seamos muy buenos nosotros, sino porque Dios en nosotros ha vencido. Sí, Dios en nosotros. Podemos pelear nuestras batallas alabando a Dios, adorando a Dios, porque Dios es Dios, ¿sí? Y podemos orar. Y orar no solamente es pedir, familia. Orar, a veces pensamos, cuando la gente quiere aprender a orar, a veces pensamos que orar es sacar nuestra lista de peticiones, las mismas peticiones tal vez de hace un mes, de hace 3 meses, pero orar, el tiempo de petición está dentro de la oración, pero orar no solamente es pedir, orar también es escuchar a Dios. Escuchar, Señor, guíame. ¿Cómo le hago, Señor? Tengo una amenaza, tengo una acechanza. Señor, la gente que se reúne en mi reunión de hogar está enfrentando esta situación. ¿Qué le digo? Señor, ¿cuál es el consejo? Orar, Señor, para escuchar, que me dirijas. Señor, dirígeme. ¿Cómo le hago? Entonces, acuérdense, volvemos a Daniel, ¿verdad? Volvemos a Daniel. El edicto decía que nadie podía levantar su oración, sino al rey, que era considerado como un dios con D minúscula, ¿sí? El que no obedeciera el edicto sería echado en el foso de los leones, ¿ok? Entonces, pero, versículo 7, versículo 10, pero Daniel supo cómo enfrentar sus batallas. Entonces, la oración es necesaria, ¿sí? Tú y yo, si queremos que venga más gente a Cristo, a la reunión de hogar, a la iglesia, ¿sí? A rendirse al Señor, tenemos que orar. Ayer lo escuchábamos, hablando de lo que tenemos que hacer, orar por la gente que queremos invitar, orar. Tener una reunión de hogar no es solamente el día que me reúno, es durante la semana. Yo tengo que estar orando por ellos, tengo que estar pendiente de ellos, tengo que estar viendo que el reino de Dios se vaya estableciendo en su vida. ¿Ok? Voy un poco más rápido. Entonces, la oración es necesaria, es parte de nuestra vida para echar fuera el temor y el pánico que nos paraliza, ¿sí? Muchas veces el temor nos paraliza y nos quiere paralizar, pero cuando tú y yo no aceptamos el temor, aceptamos la fe, porque el temor es el arma que Dios usa, que el enemigo usa para minar nuestra fe. Pero tú y yo tenemos que echar mano de la fe que Dios nos ha dado, y el temor no tiene cabida en nuestra vida. Escucha esto, me impacta esto que Dios me dio. Una persona o iglesia apática, o una reunión de hogar apática, que no es el caso de ustedes, por supuesto, pero una iglesia pasiva o indiferente ante las circunstancias que estamos viviendo, es una iglesia o una persona vencida. No podemos ser apáticos. ¿Sí? Una iglesia indiferente, o una reunión de hogar, o una persona, o una familia indiferente, yo creo que lejos de establecer el reino de Dios en la tierra, abrimos las puertas del infierno para que pueda seguir avanzando la maldad. ¿Me explico? O sea, tenemos que saber en nuestra madurez que estamos adquiriendo como iglesia, tenemos que ser valientes y pelear las batallas en oración. La oración es poderosa. Sí, no importa cuántos años tengas que orar por algo, no importa cuántas horas tengas que estar de rodillas, no importa, la oración es poderosa, ¿ok? Número 3, la iglesia, cuando la iglesia toma su lugar, aprovecha cada oportunidad para hablar del poder de Dios, ¿sí? Cada oportunidad. Y voy a mencionar aquí en el versículo 22, porque bueno, Daniel, los sátrapas. Bueno, vamos a leer el versículo 13. Entonces respondieron y dijeron al rey, estos son los sátrapas, los enemigos que estaban queriendo atormentar y matar a David. Dice el versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta, rey. Dice, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Te imaginas? Para que ellos pudieran estar acusando a Daniel, tuvieron que haber estado 24 horas delante de la ventana de la casa de Daniel para ver qué hacía Daniel.
Y 3 veces al día, ellos se dieron cuenta cuántas veces al día Daniel se postraba. 3 veces al día hace su petición. Wow. Entonces, bueno, el rey obviamente le duele en su corazón porque Daniel era un hombre que había hallado favor y gracia delante del rey, pero no le queda de otra más que cumplir el edicto. Lo echan al foso de los leones, ¿sí? Y entonces en el versículo, bueno, 16 al final, dice, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, Dios con D mayúscula, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Wow. Esto lo dijo el rey, declarando que el Dios con D mayúscula, el Dios de Daniel, podía librarlo. Y entonces el rey se fue muy triste. Se acostó, no cenó, no quiso música, estaba muy triste. Yo creo que no quería ver morir a Daniel porque reconocía que Daniel era un varón diferente, una pieza clave en el reino. ¿Verdad? Tú y yo somos pieza clave en esta tierra en la que nos toca vivir. Entonces, versículo 22, bueno, versículo 20 dice, y acercándose al foso, llamó el rey a voces a Daniel con voz triste, porque pensó que pues no la había librado, ¿verdad? Y le dijo, Daniel, siervo del Dios con D mayúscula viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que nos libra de los leones, ¿verdad? Y Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no te he hecho nada malo. Daniel no perdió la oportunidad para hablar del poder de Dios. Una iglesia que toma su lugar es una iglesia que aprovecha cada oportunidad para hablar del poder de Dios. No te calles, habla del poder de Dios. Yo puedo declarar que en medio de mi dolor, en medio del tiempo que estoy viviendo, Dios me levanta con su mano poderosa cada día, porque Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios victorioso, Dios es un Dios para quien no hay nada imposible. ¿Lo crees? ¿Verdad? Ok. Número 4, una iglesia que toma su lugar es una iglesia que produce gozo a su alrededor y el enemigo es vencido. Una iglesia que toma su lugar es una iglesia que produce gozo a su alrededor. En el versículo 23 dice, entonces se alegró el rey. ¡Wow! Se alegró el rey. Se alegró porque la iglesia tomó su lugar, la iglesia venció, la iglesia derrotó a los leones que querían acabar con la iglesia. La iglesia supo cómo pelear sus batallas. La iglesia era notoriamente diferente y tenía la autoridad que Dios le estaba dando. Entonces el rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna, digo conmigo ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Familia, necesitamos aprender a confiar en Dios en todo tiempo, aun cuando no entendemos, aun cuando siento que no voy a poder seguir viviendo. Yo confío en Dios y Dios es el que hace su obra. Confía en Dios, pero sé valiente, ¿ok? Una iglesia que toma su lugar es una iglesia que logra, di conmigo, consigue que se establezcan leyes que le dan honra y gloria a Dios. ¿Cuántos anhelamos que en nuestro país se establezcan leyes que le dan gloria a Dios? ¿Sí? Yo anhelo, Señor, que se establezcan esas leyes que te honran, que te ponen a ti en primer lugar, que declaran que como tú no hay nadie, Señor. Y bueno, una iglesia que toma su lugar es una iglesia que consigue que se establezcan leyes que le dan honra y gloria a Dios. Dice en el versículo 26, dice, el rey Darío dijo, de parte mía es puesta esta ordenanza. Por supuesto, los que habían planeado algo malo contra Daniel ya habían sido consumidos por los leones. No lo leí, pero dice aquí, aún en el versículo 24, dice, aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quedaron
y quebraron todos sus huesos. El enemigo está vencido. El enemigo ha sido derrotado. El enemigo ha sido exhibido públicamente. Jesucristo ha triunfado sobre él en la cruz. Y tú y yo tenemos que saber esta verdad. Y entonces esta iglesia, ¿sí?, entendida y que establece el gobierno de Dios, logra, yo anhelo, Señor, que se consigan leyes, que se establezcan leyes que te dan gloria y honra en todo tiempo. De parte mía, dice versículo 26, es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, dijo el rey, en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia de Dios, del Dios de Daniel, porque él, imagínate este rey pagano, conocía a Dios, que no adoraba a Dios, que quería la adoración para él. Este rey dice, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y lee conmigo el versículo 27. Vamos a leerlo. Él salva y libra, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Imagínate que un rey, un gobierno, una nación declare esto. Imagínate, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro de Persia. Esta es la iglesia, familia. Esta es la iglesia que establecemos el reino de Dios en la tierra. Esta es la iglesia que tomamos el lugar que Dios nos ha dado. Dice, Jesucristo le dijo al mismo Pedro, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y tú y yo tenemos que levantarnos. Y las reuniones de hogar es un lugar excelente para equipar a la gente, para que tenga esta convicción, una convicción que no cede ante la opresión que el enemigo quiere causar, una convicción que logra establecer el reino de Dios. Una iglesia que toma su lugar es una iglesia que es notoriamente diferente y se nos ha otorgado autoridad. Es una iglesia que sabemos pelear nuestras batallas en alabanza y oración. Es una iglesia que aprovechamos cada oportunidad para hablar del poder de Dios. Es una iglesia que producimos gozo alrededor, aún de la gente que no conoce al Señor, se pueden gozar porque nuestro Dios nos libra de los leones. Es una iglesia que aprovechamos cada oportunidad para hablar del poder de Dios, producimos gozo alrededor y el enemigo es vencido, y sobre todo logramos establecer leyes que le dan honra y gloria a Dios. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser esa iglesia? Sí, ponte de pie y vamos a orar, vamos a declarar que el Señor nos levanta y que en nuestras reuniones de hogar se establece, porque para establecer el gobierno de Dios tiene que empezar por establecerse en mi vida. ¿verdad? Se establece en mi vida y luego se establece en mi familia y se establece en mi cuadra y se establece en mi reunión de hogar y se establece y tenemos que ir avanzando. Alarga las cortinas de tu habitación, refuerza tus estacas. Es tiempo, familia, es tiempo de hacer avanzar el reino de Dios, y esto requiere a una iglesia valiente, comprometida, decidida aún a dar nuestra vida para que el reino de Dios se establezca. Señor, yo quiero declarar que tú, Señor, estás hablando a nuestros corazones. Señor, gracias que así como Pablo y Silas, así como Daniel, Señor, supieron, Señor, estar en lugares de prisión, en lugares como esclavos, Señor, pero eran libres porque en su corazón ellos conocían, Señor, al Dios que ha dado libertad a nuestra vida. Señor, que cada uno de nosotros como iglesia podamos tener esta libertad en el lugar en donde nos encontramos y establecer tu gobierno, establecer tu reino, tomar el lugar que nos corresponde como iglesia, hacer avanzar tu reino. Señor, gracias que el Espíritu Santo que nos has dado es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, no es un espíritu de
cobardía, es un espíritu de poder, Señor, es un espíritu que nos ayuda a testificar, es un espíritu que nos lleva, Señor, siempre en triunfo en Cristo Jesús, Señor, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el aroma de Cristo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a entender que ser iglesia es mucho más que reunirnos un domingo, es mucho más que decir yo creo. Señor, ser iglesia es gente comprometida contigo, que vivimos para ti, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Señor, gracias que podemos avanzar y hacer avanzar tu reino. Gracias que podemos no pensar en lo mío y en lo nuestro, sino pensar en lo tuyo. Gracias, Señor, que tú nos equipas y tú nos das ministerios para equipar gente. Señor, ayúdanos a equipar a cada persona que tiene contacto con nosotros, con tus principios, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser como Daniel, que no tuvo, Señor, temor del edicto. Al contrario, supo qué hacer. Y Señor, queremos saber qué hacer en todo momento, Señor, y queremos oír cuando esos reyes de la tierra digan que todos tiemblen, que todos adoren, que todos se rindan ante el Dios de Daniel, ante el Dios de esta iglesia, ante el Dios de este creyente, de este discípulo. En el nombre de Jesús, yo quiero escuchar, Señor, cuando se establezcan los edictos que te dan gloria y honra. Y quiero ir, Señor, quiero orar para que no sean establecidos edictos que te deshonran, Señor, que no te dan honra a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ayudas, Señor, en todo tiempo a establecer tu gobierno y tomar el lugar que nos corresponde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor? Gracias, familia, es una bendición estar siempre con ustedes. Muchas gracias. Les amo, les abrazo, les bendigo. Gracias por bendecirme. Que Dios les bendiga.